Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, con un frío intenso que, como ustedes ven a mis espaldas, está producido por el Pichincha, que se encuentra en este momento con nieves. Pocas veces se le ve al Pichincha con nieve, pero el frío que hay en la ciudad es es el que ha producido estas nieves. El frío también ha producido una multiplicación importantísima de la pandemia. Estamos viviendo el momento crítico. Se dice que a nivel mundial estamos viviendo el momento crítico con lo que está pasando en India. Y a partir de eso, pues India se ha convertido ahora ya en un nuevo problema global, el centro de prácticamente la permanencia de la enfermedad. India apenas tiene el 2% de la población vacunada, aunque tiene ya su propia vacuna. Sin embargo, también en India se ha producido una variante importante del COVID, y esto es algo preocupante. El día de ayer, en esta semana, pues han habido 400.000 personas infectadas en India. Y bueno, la cantidad de muertos no se puede contabilizar, porque solo se puede contabilizar algunos de los que mueren en hospitales, pero los que mueren en sus casas, que son por centenares, no son contabilizados. Esto nos lleva a pensar ahora en los cambios muy importantes que ha sufrido la humanidad, especialmente en el siglo XX. Y si pudiéramos analizar aquello, pues podríamos señalar que los cambios en la humanidad en el siglo XX se produjeron en tres áreas específicas: el cambio el dominio del espacio, el cambio del dominio de la materia y el cambio del dominio del tiempo. En el cambio del dominio del espacio, que está muy vinculado a la política, pues hemos pasado de lo que fue la época de la movilización a caballo antes del siglo XX a la movilización en avión a finales del siglo XX. Esto redujo, por supuesto, el trabajo, el esfuerzo humano, cambió completamente la forma de ocupación del espacio físico del planeta. Y recordemos que pasamos de una época en que el poder básicamente estaba en reyes, en religiones, eran territorios o espacios donde primaba cierta cultura, cierto orden social, a espacios geográficos en el mundo donde pues han aparecido leyes. Estas leyes limitan la circulación, organizan la venta y compra-venta de mercancías, el intercambio, el trabajo. Finalmente podríamos decir que la política, que es este sistema que ahora regula las leyes, que es básicamente el poder de las ciudades. Recordemos que las ciudades son el mayor invento de los seres humanos desde la antigüedad. Recordemos que la civilización viene de ciudades. Eran las ciudades el núcleo de la civilización, pero la pandemia, curiosamente, convirtió a las ciudades en el más importante foco infeccioso. Hoy Nueva Delhi es el sitio de la catástrofe. Antes lo fue Nueva York, luego Milán, y empezó todo por Wuhan. En América Latina el sitio de la catástrofe está sintonizado en Sao Paulo. ¿Cómo pudo haber sido que en Ciudad de México, por supuesto, cómo fue posible que las ciudades, que han sido el mayor invento de la sociedad humana, se hayan convertido en foco de la infección? En las ciudades la gente tiene disponible electricidad, agua potable, transporte, oficinas, casas, edificios, administración, servicios públicos, policía, bomberos. Bueno, ¿qué no tiene una ciudad? Mercados, almacenes, farmacias, clínicas, hospitales. Bueno, ya si sigo enumerando, ustedes se van a aburrir. Así que, ¿cómo es posible que las ciudades, que son la estructura del ser humano más compleja que se ha creado, se hayan convertido en el sitio, prácticamente en el nido de la pandemia? También en este siglo XX hemos pasado del dominio
de las ciudades, que es prácticamente un dominio del espacio, y este dominio del espacio está muy relacionado, como hemos visto, con la política, con la guerra, con la religión, con la cultura, con las leyes, al dominio de la materia. En el siglo XX, como en ningún otro siglo, hemos pasado al dominio de la materia. Anteriormente, pues se pensaba que las enfermedades eran producidas por el aire, por ejemplo la malaria. Otras eran por brujas y maldades, por ejemplo la peste bubónica. Y así se pensó siempre que las enfermedades tenían orígenes mágicos, hasta que llega el ser humano en el siglo XX y comienza pues primero el dominio de la materia, que es básicamente porque se cambia pues el sistema de producción, se cambia de la producción artesanal, de la producción manual, comienza la denominada producción industrial. Luego pasamos al dominio a una producción maquinizada esencialmente, que es el gran problema que estamos enfrentando ahora en el siglo XXI, que las máquinas nos están reemplazando a los seres humanos, especialmente ahora en esta primera fase en las zonas rurales, en los campos, donde ya pues el tractor reemplazó a la mula, al caballo, a la yunta que se llamaba, al ganado para arar, y luego pues el tractor y la maquinización agrícola se ha producido en todo, en el ordeño, en la producción de camarón, en la producción industrial de palma africana. Toda la maquinización es increíble. Hay una empresa en Estados Unidos, la mayor grande productora de tomate del mundo, que apenas tiene 5 empleados, y es la más grande productora del mundo de salsa de tomate, y esta empresa apenas tiene 5 empleados. Después tenemos que en el siglo XX pues hemos pasado a una sociedad donde hemos dominado los materiales, nuevas materias, hemos descubierto el uso del petróleo, nuevas formas del uso del petróleo, nuevas formas del uso de energía, nuevas formas del uso de la energía solar, nuevas formas del uso del plástico, nuevas formas del uso de los minerales, el litio, por ejemplo, un descubrimiento importantísimo para crear baterías. Es decir, en el siglo XX hemos producido una revolución en el uso de los materiales y de las materias primas. Pero además también hemos producido un uso del consumo, un cambio total en el consumo. Ya antes pues ya no nos alimentábamos de materias, de alimentos, de productos naturales, de productos caseros, de productos de la comunidad. Hoy día estamos hablando de que tenemos alimentos preservados, alimentos enlatados, alimentos empacados, y luego tenemos alimentos importados. Llegamos a un punto en que los países producen alimentos, se especializan en la producción de alimentos. En el caso de Ecuador, que se especializa en la producción de banano; en el caso de Argentina, que se especializa en la producción de soya, de carne; en el caso de Brasil, la producción de café; en el caso de Colombia, la producción de flores y de café. Y así cada país comienza a convertirse en un país especializado en la producción de alimentos, y a su vez también comienzan a producirse especializaciones en la producción de productos industriales. Antes Estados Unidos lo producía todo. Luego pues todo lo que era electrónica comenzó a ser dominado por Japón, y la industria automotriz también. Y actualmente pues todo lo que es electrónica y partes y complementos y todo esto han pasado a ser una competencia entre China y Corea. Asimismo, en este momento la gran producción de cine es Estados Unidos, y de programas de televisión, pero ya se están comenzando a diversificar. Las conexiones satelitales eran también un privilegio de los Estados Unidos, el GPS. Ahora pues cada país está poniendo su satélite, y las cosas han cambiado. Hemos dominado la materia y el uso de la materia, pero ha habido otro dominio importantísimo que ha trastornado el siglo XX a la humanidad, que es el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo pues hemos tenido, primero el dominio del tiempo comenzó con el dominio del lenguaje, especialmente el lenguaje escrito. Comenzó un gran dominio del tiempo, y la cultura escrita fue la que dominó durante el siglo X, todos los siglos antes de la llegada de la radio. Cuando llega la radio comienza
la comunicación electromagnética a través de la radio, que inmediatamente es seguida por la comunicación audiovisual de la televisión, y la televisión se convierte en el principal medio de comunicación. Además aparecen los VHS, los sistemas de captación de memoria, de la fotografía, el video, y con eso la memoria humana se multiplica por 100. Ya no necesitábamos describir cómo es el vuelo del pájaro, lo filmábamos. Ya no necesitábamos describir cómo nadan los peces, los pulpos, los calamares, lo filmamos. Ya no necesitamos describir cómo se congelan las montañas, filmamos. Cómo se congelan los océanos o se descongelan. Cambió todo el sistema de comunicación, de aprendizaje, de memoria. La memoria pasó a ser algo importantísimo, y aparece la internet, donde cambia por completo el sistema de comunicación, y es lo más impactante que ha tenido este comienzo del siglo XX, del siglo XXI, acelerado y multiplicado en todo por la pandemia. Antes, producir una vacuna necesitaba 5 o 6 años, algunos se produjeron en mucho más tiempo. Por ejemplo, la vacuna de la polio se empezó las investigaciones en la Segunda Guerra Mundial, y recién en los años 60 se comenzó a utilizar la vacuna de la polio. Hoy hemos producido una vacuna en un solo año, y lo más impresionante, la vacunación. Hemos empezado una vacunación. Antes la vacunación era tan lenta, era país por país, región por región, ciudad por ciudad, dispensario por dispensario, subcentro por subcentro, hospital por hospital. Hoy hemos creado un sistema de vacunación arrasador. Estados Unidos ya va por 220 millones de dosis, China por las 300 o 400, y así todo el mundo. Países como Israel ya por fin vacunó a toda su población, hasta creó una locura en la población, y fueron a celebrar eso, terminaron muertos por estampida humana. Chile está a punto de culminar las vacunaciones, y comienza ya a desarrollarse nuevas formas, inclusive el turismo de vacunación. En Estados Unidos la gente está viajando a Texas, y desde México y desde otras partes, para vacunarse, porque en Estados Unidos ya comienza la vacunación de los menores que tienen 16 años para arriba, e inclusive la vacunación ya se va a poder comprar las vacunas en las farmacias. Hemos llegado a la fabricación monstruosa de vacunas, y a pesar de que el mundo se queja de que estábamos todavía incapaces de resolver el problema de la vacunación, porque hay falta de logística, falta de producción, falta de distribución, hay problemas en el manejo y la distribución de las vacunas, pues la pandemia nos ha mostrado que el ser humano tiene la capacidad extraordinaria de resolver esos problemas. Recordemos que las vacunas, inicialmente habían 160 vacunas en estudio y en proceso. Finalmente muchas se crearon, pero el problema ya no fue la producción de la vacuna, ya no fue el descubrimiento de la vacuna, la fabricación de la vacuna es el problema. Y bueno, la fabricación de la vacuna terminó dando a ciertas empresas mundiales, empresas de China, empresas de Rusia, empresas de Estados Unidos, empresas de Europa, el privilegio de producir en gran escala, pero nosotros, el resto del mundo, teníamos básicamente incapacidad de producir a gran escala. En cambio, entonces ahorita viene ya la lucha de la liberación de patentes. Este fue otro de los grandes problemas. Hay países que sí tienen la capacidad de producir a gran escala, como India, como Brasil y otros, México, pero necesitan que se libere la patente. Y ahí es cuando estamos otra vez en pelea con los países desarrollados, que pues ven en las vacunas un negocio formidable, pero también han tenido costos elevadísimos en la producción, fabricación, invento, descubrimientos, procedimientos. Recordemos que tenemos vacunas que son completamente diferentes a las otras vacunas que hemos fabricado en la historia de la humanidad. Ahora estas vacunas se producen a base de modificaciones del ARN. Son vacunas que se producen gracias a que el ser humano descubrió lo que es el ADN, lo que es el ARN, y que eso era algo
común en todos los seres vivos y que gracias a ese ARN se pueden fabricar vacunas tomando un segmento de esa cadena genética, de esa cadena informática de los genes, y a partir de eso se puede fabricar vacunas. Fue una revolución también esto y es lo que más nos sorprende. Entonces hemos llegado a dominar el tiempo, hemos llegado a dominar el conocimiento, que en un comienzo pues era que ahora con la internet cambió. La principal fuente del conocimiento antes eran pues los libros, las universidades, y ahora pues la fuente del conocimiento más importante es increíblemente la internet. Ahí está todo. Ahí está todo, y esto ha permitido hacer algo increíble. Hasta el siglo XX, al empezar el siglo XX, se decía que el ser humano lograba renovar casi la totalidad del conocimiento en 160 días. A partir de la pandemia, en este momento, se habla de que la renovación del conocimiento humano se produce cada 72 horas. Esta es la increíble cosa que está sucediendo en este siglo XXI, donde por supuesto la pandemia nos ha puesto en relieve la multiplicación de los pobres como gran problema, la multiplicación de la riqueza en pocas manos, la concentración de la riqueza en los ricos, nos ha puesto una gran diferencia entre la gente ignorante y la gente con conocimientos. Ahora sí, la gente que no estudió, que no tuvo tiempo de aprender, que se dedicó a hacer actividades que no tenían aporte, que no necesitaban estudio, pues está completamente distante de la gente que estudió. La gente que los científicos, los sabios son ahora pues monstruosamente más inteligentes, y los países inteligentes son monstruosamente más inteligentes que los países no inteligentes, como todavía somos nosotros los ecuatorianos. La distancia entre la cantidad de la acumulación de conocimientos se mide en los derechos de patente. ¿Cuáles son los de propiedad intelectual? ¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual que se producen en Ecuador? ¿Cuántos derechos de propiedad intelectual hay? Mientras que los derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos y en los países desarrollados son tan numerosos como las gotas de lluvia en un aguacero. Así pues, aparecen que además en esta pandemia hemos podido entender lo que es la vida y la muerte. Tenemos numerosísimos muertos, y a partir de eso, justamente a partir de la vida y la muerte, hemos logrado descubrir que el poder, el dominio del espacio están vinculados. El poder es simplemente este dominio del espacio, de la vida y de la muerte, sea de la vida y la muerte de nosotros, sea de la vida y la muerte de los animales, de la naturaleza y de las especies. Está muy vinculado al poder. En cambio, la riqueza nos ha permitido descubrir que está muy vinculado a los pobres y a los endeudados. Ahora, antes no solamente habían pobres, sino que desde el comienzo de la humanidad había gente que pagaba tributos. Los romanos y cobraban impuestos a todo el mundo, y eso significaba que todos los habitantes del reino de Roma eran endeudados. Hoy el planeta Tierra está endeudado, hay deuda externa, hay deuda interna. La deuda privada es mucho mayor que la deuda pública en el planeta Tierra. Somos seres humanos endeudados, y como consecuencia hay una gran concentración de la riqueza. Finalmente nos hemos dado cuenta que la sabiduría, y que los sabios y que los ignorantes nos han llevado al dominio del tiempo, y que el tiempo significa al mismo tiempo velocidad, significa duración, y que este dominio del tiempo, de la velocidad, de la duración, ha permitido a los seres humanos trascender. Es decir, ya no necesitamos irnos a otro país, salir inclusive de nuestra casa, irnos ni siquiera a la universidad, porque tenemos ahora la educación intradomiciliaria para aprender. Inclusive la casa se convirtió en el lugar donde tú estudias, donde tú trabajas, gracias a la pandemia, y
Es más, hemos llegado a tal punto que lo que pasa en cualquier parte del mundo, con la pandemia, con las enfermedades, con la política, con los deportes, con todo, se lo conoce en tiempo real, algo inaudito. ¿Cómo es posible que lo que esté pasando en cualquier parte del mundo ahora sea conocido inmediatamente en cualquier otra parte del mundo? Este fenómeno de que una pandemia haya sido vivida y transmitida en tiempo real nos ha cambiado, nos ha transformado. Ya no es la simple pandemia de la época de la peste bubónica en 1340, donde, bueno, solo se sentía pánico cuando llegaba y se esperaba que no se propague. La peste bubónica llegó a matar a la mitad de la población de Europa y en ese momento el planeta Tierra tenía 400 millones de habitantes. La pandemia de la bubónica llegó a matar a 200 millones de habitantes. Cuando llegó la pandemia de la gripe española, llegó a matar 100 millones de habitantes. En esta pandemia, la pandemia ya lleva aproximadamente 3 millones de seres humanos muertos, pero lo más interesante es que desde el número de enfermos hasta el número de muertos en cualquier parte del mundo está registrada en el mismo momento que mueren y en el mismo momento que se enferman. Esto es una cosa inaudita. Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.